Hola, ¿qué tal? Saludos, es fin de semana y como es costumbre, vamos a hacer un repaso analítico de lo más importante del periodo. Y aquí está Fernando Lozada para hacerle frente a sus declaraciones de hace 8 días, que están grabadas ahí mismo, sobre lo que hablamos de la semana pasada. Que básicamente estuvimos hablando de Europa, la entrevista pasada, Fernando, lo habíamos terminado con esta declaración tuya sobre el hecho de que era un paso hacia adelante este acuerdo, pero déjame empezar con otras cosas y terminar con Europa, si me permites. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás, Alberto? Bien, afortunadamente. Vámonos con Estados Unidos, que dio las últimas noticias sobre el desempleo o sobre el empleo al mes de octubre. ¿Son positivas o son negativas? ¿Cómo los podemos interpretar? Ni positivas ni negativas. O sea que son malas. Mira, la lectura que uno le tiene que dar a estos números es que confirman que la economía, la buena noticia es que confirman que la economía no está en recesión. Pero por otro lado, y esto no es menor, sobre todo Ah, teniendo en claro, claro, cuenta claro. el desastre que está ocurriendo en el resto del mundo. Y sobre todo que Eh, durante mucho tiempo aquí, hasta hace varios meses, casi toda la mitad del año, se hablaba de recesión, recesión. Correcto, correcto. Yo creo, y ya hemos mencionado esto en algún encuentro previo, que los temores acerca de una recaída prácticamente han desaparecido. Por otro lado, estos números también confirman que esta es una economía que avanza, pero avanza a paso de tortuga. Es decir, la buena noticia es que no nos estamos cayendo, pero por otro lado, nos movemos hacia adelante a una velocidad muy lenta. Y esto tiene implicancias muy importantes, sobre todo para la dinámica del mercado de trabajo. Porque si esta economía no crece lo suficientemente rápido, entonces no genera nuevos puestos de trabajo a la velocidad necesaria como para reducir la tasa de desempleo. De acuerdo a nuestras estimaciones, se necesitan alrededor de unos 300.000 empleos nuevos por mes durante un año para reducir la tasa de desempleo en 1%. El Es decir, 1%. pasar del 9, donde estamos ahora, al 8. Los empleos nuevos que se crearon en octubre son solamente 80.000. Si le hacen los ajustes de los 2 meses anteriores, estamos en un número de alrededor de 100.000. Es decir, esto te indica que todavía estamos muy lejos de donde deberíamos estar. Buena noticia hasta cierto punto porque no estamos en recesión, pero todavía nos falta mucho como para que estar en una situación mucho más estable. En cuanto a los detalles de los números, tú Claro. lo sabes bien, se esperaban 95.000 nuevos empleos, se crearon 80.000 y se revisaron un poco los números de septiembre y agosto, entonces el número total fue equivalente a más o menos 100.000. Y por cierto, aprovecho para decirle a nuestros seguidores que en el comentario último de Isa Coin, ahí lo pueden ver ustedes, donde habla acerca del último número de crecimiento de Estados Unidos. Pero bueno, eso es para dirigirlos, para hablar más del asunto de Estados Unidos. Quedándonos aquí en esto, Fernando, la reunión de la Reserva Federal de esta semana, obviamente, como se tenía previsto, las tasas de interés se quedan donde están, que son prácticamente en el suelo, entre 0 y 0,25%. Pero ¿qué tan importante es, para ponerlo en perspectiva, eh, esta decisión de dejar las tasas así, sea por voto, por votación de los gobernadores de la Reserva Federal, que son, no me acuerdo si 10, 13 gobernadores aproximadamente? Son 10. 10, ahí está. Y uno de ellos votó en contra, uno de ellos votó disidentemente. Pero sin embargo parece que es importante. ¿Por qué es importante que uno haya sido, que no haya sido unánime, vamos a decirlo así? Bueno, es importante porque el mensaje implícito es que la Reserva Federal estaría muy lentamente acercándose hacia una decisión de implementar algún tipo de acomodamiento monetario adicional en alguna reunión próxima. No hay que perder de vista que en la reunión previa, por ejemplo, 3 de los 10 habían tenido intervenciones en la reunión de política monetaria indicando que no había que estimular de ninguna manera a la economía desde el punto de vista de política monetaria de ahora en adelante. Sin embargo, esos 3 ya no se mostraron tan proclives a tener una actitud mucho más dura. Y no solamente eso, sino que uno más, que fue el gobernador de la Reserva Federal de Chicago, el señor Evans, votó en contra y votó totalmente en contra de lo que se había dicho durante la reunión pasada, es decir, votó a favor de estimular a la economía mediante política monetaria de manera adicional. Yo creo que
las alternativas que están a mano de la Reserva Federal en este momento son muy limitadas. Como tú dijiste, la tasa de referencia ya está prácticamente en cero. Así que la única alternativa más o menos posible es algún tipo de relajamiento cuantitativo adicional. Yo creo que una de las opciones que se están considerando en este momento es que la Reserva Federal salga a comprar no solamente bonos del Tesoro, sino en particular deuda de largo plazo asociada con hipotecas. Porque la idea es que si la economía norteamericana todavía tiene un área con muchos problemas, es el sector residencial, el sector housing. Y esto ayudaría a mantener a las tasas de hipotecas de largo plazo relativamente bajas. Pero, ¿qué no es lo que están haciendo? Eso es la última jugada de la Reserva Federal, era esa precisamente. La Reserva Federal lo que está haciendo es comprando deuda de largo plazo, pero no precisamente o no estrictamente eh, mortgage securities, sino todo tipo de obligaciones de mediano y largo plazo. Lo que se estima es que si hay una nueva ronda, este famoso QE3, que podría o no podría ocurrir, seguramente va a estar mucho más enfocado en el tema de hipotecas. Entiendo. Bien, ahora en América Latina, en nuestra región, de manera rápida, han estado saliendo los reportes sobre inflación. Y parece ser que esta no es todo lo bueno que se hubiera querido. Sí, ha comenzado la etapa del mes en la que los bancos centrales y los organismos de estadística que anuncian la inflación del mes pasado. Esta semana, si mal no recuerdo, lo anunciaron Perú, Uruguay, Venezuela. En todos los casos, los números salieron por arriba de lo esperado. Durante el fin de semana, Colombia va a anunciar la inflación de octubre también y se espera que el número salga cerca de 4%, que es en el techo de la meta objetivo del Banco Central, y la semana próxima vamos a tener a Argentina, Brasil, México, Chile. La lectura que nosotros hacemos de estos números es que si bien en algunas de estas economías hay alguna indicación muy incipiente de que se están enfriando, de que se están desacelerando, no en todas, esto no se está reflejando hasta ahora en una caída, por lo menos temporaria, de las tasas de inflación. Y esto se debe a que, por un lado, los precios de los alimentos continúan estando altos y en la mayoría de los países de nuestra región, la incidencia que tiene el sector de alimentos y bebidas en el índice de precios del consumidor es muy alto, con extremos enormes como por ejemplo Perú, donde es casi como el 40%. Y en segundo lugar, lo que ha ocurrido, yo te diría, más o menos desde el momento en el que ocurrió el downgrade de Estados Unidos, que fue a principios de agosto, es que ha habido un aumento muy importante en la aversión al riesgo a nivel global. Esto ha dado lugar a que las monedas de nuestros países se deprecien en forma importante. También con algunos extremos muy, muy fuertes, como el caso del peso mexicano, que se depreció más de 20% desde ese momento. Y yo creo que esto está comenzando a filtrar un poco hacia los niveles de precios domésticos. Como tú sabes, cuando el tipo de cambio se deprecia, esto tiene un impacto negativo sobre la inflación. Es decir, que muchos formadores de precios de la economía doméstica remarcan sus precios cuando ven que el tipo de cambio se está depreciando mucho. Yo creo que, desgraciadamente, estamos comenzando a ver un poquito de eso. Si los tipos de cambio rebotan y vuelven a apreciarse en las próximas semanas, seguramente esto va a ser algo temporario. Si nos quedamos donde estamos, con los tipos de cambio mucho más débiles que donde estaban hasta hace 2 meses, entonces probablemente vamos a tener alguna presión inflacionaria adicional en el futuro. Mira, interesante, desviando un poquito del tema, pero esto que acabas de mencionar de cómo desde que la deuda de Estados Unidos recibió una bajada de calificación, que en ese momento fue objeto hasta de burla por parte del mundo para Estados Unidos, y el efecto ha sido totalmente el contrario, el que hubiera sido en cualquier otro caso, que la gente está montándose al dólar precisamente para protegerse, porque lo que es irónico, ¿no? Es correcto, correcto. A pesar de todas las cosas que se dicen de Estados Unidos, el gran activo de reserva continúa siendo los bonos de tesoro de Estados Unidos. Una ironía. Bueno, ahora sí, vámonos al tema favorito, Europa. Te despediste hace 8 días diciendo el acuerdo va en el camino correcto, no es perfecto, pero va en el camino correcto.
El señor Papandreou habrá estado de acuerdo contigo, pero solamente por un par de horas nada más. Ya después echó la fiesta por la ventana, echó agua a toda la fiesta y etcétera. El asunto es acá, este asunto de Europa, querido, se está incendiando cada vez más y más y más, y a mí me parece que va a caer cada vez peor y peor y peor va a quedar este asunto. Bueno, ciertamente el anuncio de este famoso referendo que nunca ocurrió fue una gran sorpresa, yo te diría, no solamente para mí, sino hasta para los mismísimos Merkel y Sarkozy, por la reacción que tuvieron durante esta semana. Yo creo que la iniciativa del referendo no estaba tan asociada con acuerdo o desacuerdo con el programa que se anunció la semana pasada en sí, sino con cuestiones relacionadas con política doméstica. Exacto. En Grecia. En particular, la supervivencia del partido del señor Papandreou a manos del partido de oposición. Yo creo que toda esta movida no estuvo asociada con tanto con la idea de que, bueno, tenemos que preguntar a nuestros compatriotas si tenemos que salir de la zona del euro o no. De nuevo, yo creo que la cosa venía por otro lado. Y de ninguna manera creo que esto invalida lo que discutimos la semana pasada. Pero una pregunta aquí, Fernando. ¿Hasta qué punto, y explícanos tú de manera rápida, hasta qué punto se necesita de la participación de Grecia para que este acuerdo se pueda concretar y pueda seguir por el buen camino? Es decir, yo creo que Papandreou, porque otra explicación es que Papandreou sabe que su pueblo no puede resistir ya más tiempo de penurias, no puede despedir a un solo empleado público más, etcétera. Como también lo habíamos discutido en alguna charla previa, como tú sabes, al final del día, después de toda la pirotecnia financiera que pueden tener los acuerdos que se están discutiendo, la verdad de esta historia es que hay que volver a generar crecimiento, no solo en Grecia, sino en toda Europa. Si Grecia va hacia el acuerdo en una situación de desarreglo político completo, las chances de que este acuerdo, de que este programa sea exitoso y cambie las expectativas de los empresarios griegos y de los consumidores griegos es mucho menor. Es decir, Grecia tiene que entrar a este acuerdo deseando entrar a este acuerdo, no a las patadas, no por la fuerza. Así que yo creo que sí es importante que, si bien el dinero y los recursos y la asistencia va a llegar desde afuera, los griegos tienen que jugar un papel central en el éxito posible de este programa. Si los griegos están en contra del programa que les están ofreciendo, obviamente... Porque una de las explicaciones es que Papandreou sabe que su pueblo no lo va a apoyar más para hacer nada más al respecto. Yo no estoy seguro de que ese sea el caso. Yo creo que aquí la movida estuvo relacionada con una suerte de iniciativa que trató de imponer Papandreou para poner las cartas sobre la mesa y decir, bueno, ¿están o no están conmigo? Y en una forma medio irónica y peligrosa, diría yo, logró al final del día que la oposición se encolumnara detrás de este acuerdo. Es decir, los riesgos posibles que podían existir acerca de que solo el Partido Socialista de Papandreou iba a apoyar el programa y la oposición de centro-derecha iba a estar en contra, hasta ahora por lo menos se han disipado. Ahora, otra cosa a tener en cuenta aquí es que, más allá de estas cuestiones de política doméstica, sería gravísimo para Grecia salirse de la zona del euro. Por ahí este es un escenario inevitable, todavía no lo sabemos, pero ciertamente si Grecia termina saliendo de la unión monetaria y de la zona del euro, cosas que van a ir de la mano, el impacto económico sobre la economía griega sería mucho más serio, porque inmediatamente Grecia deja de tener a sus socios comerciales a mano, claro. Tendría que buscar socios comerciales alternativos, es decir, que el periodo de recuperación sería mucho más largo. Por supuesto. Fernando Lozada, del Deutsche Bank, desde Nueva York, como siempre, muchísimas gracias por tu tiempo y hacemos revisión de lo dicho dentro de una semana. Te lo agradezco mucho. Un placer, como siempre. Gracias, buen fin de semana.